Bueno, buenas noches. Ahora sí, de manera oficial, por así decir, comenzamos con nuestra emisión de esta noche miércoles, aquí en Andamiajes Lacanianos Nómades. Y les quiero dar una pequeña introducción sobre qué punto vamos a trabajar hoy, eh, porque estaba como sin muchas ganas de preparar nada por cuestiones de ocupación, pero bueno, de repente tomé algo de Guattari y es sorprendente, es como si fuera una especie de la lectura de él provoca como una especie de conexión con energía por la contundencia de las cosas que dice. Pero les aclaro que también me había pasado alguna vez con Freud y también con Lacan y me vuelve a pasar cuando los leo, ¿no? Es como si fuese una especie de elan vital, de fuente de vida que uno se conecta. Entonces, el punto en el que me querría detener hoy tiene como una doble inscripción. Por un lado, vamos a trabajar lo que se llama grupos asujetados, sería la traducción, y grupo sujeto o sujeto de grupo. Vamos a ver que son como dos vertientes en los grupos, tal como lo piensa Guattari, la psicoterapia institucional, pero le vamos a dar una vueltita que nos va a permitir pensar también aquello que podríamos llamar la formación de los psicoanalistas, del psicoanálisis. Formación con todo lo que esta palabra trae de problemático. Y yo mismo me la escucho y digo, bueno, pero hablamos de formaciones del inconsciente, no de formación de analista. Entonces, por ahí habría que pensar algún tipo de palabra diferente para esto, pero transitoriamente permítame tomarlo de esta forma. ¿Dónde, con quiénes nos reunimos? ¿Qué tipo de grupo, qué tipo de colectivo produce una escuela analítica? Y también al mismo tiempo, ¿qué tipo de colectivo puede producir la institución analítica, perdón, la institución universitaria? ¿Cómo el psicoanálisis puede allí, según lo que vamos a poder leer esta noche de Guattari, cómo se puede romper el efecto de grupo? Que yo creo que ha estado siempre presente, al menos en lo que ha sido el recorrido que he hecho yo y creo que también Estela. En un momento estaban los grupos de estudio. Y los grupos de estudio permitían acceder a, a la lectura de Freud, pero tenían el problema que había un coordinador que se terminaba de alguna forma eternizando un sujeto, aquel del coordinador. Había una especie ahí de transferencia que provocaba un bucle, un cierre, y se terminaba de alguna manera repitiendo lo que el coordinador del grupo de estudio decía. Y de hecho había toda una especie de oferta de aquellos que producían, promocionaban grupos de estudio. Les estoy hablando hace casi 40 años atrás, donde era casi una carta de presentación, decir yo estudio con este, estudio con aquel, en fin, Roberto Harari, quien fuera que estaba haciendo algún grupo de estudio, y creo que no es un fenómeno solo de Argentina, entiendo que también estaba en México, y también ha estado quizás en cierto momento en Francia. Con quien uno estudiaba era donde uno iba a buscar el efecto para esa formación, donde uno iba a buscar la fuente de la cual se iba a nutrir para luego poder decir algo en el psicoanálisis. Bueno, si hacemos una línea, llegamos a la invención por Lacan del cártel. La invención del cártel por parte de Lacan, cartelo, invitación al duelo, era la forma en que Lacan intentaba, en ese tríptico de formación que pensaba, la lectura, el análisis y el cártel, la manera de intentar romper la idea de un efecto de grupo con un coordinador. Y es por eso que hablaba de un plus un más uno. Ese más uno que podía ser cualquiera, que no era alguien, venía de alguna forma a romper o intentar romper ese efecto hipnótico que se producía en este intento, cuando uno quiere entrar a pensar algo del psicoanálisis, por vía de los grupos de estudio, y que entonces la propuesta de Lacan radicaba en el cártel, que tenía quizás un tiempo, porque empezaba y terminaba, no era algo que se eternizaba. Y terminaba casi disolviéndose con algún trabajo que se hacía,
Y se hablaba allí de algo que era transferencia de trabajo, ya que no había transferencia a alguien, al coordinador, puesto que los grupos de estudio claramente estaban tomados por una cuestión de transferencia. Con el problema que tenían los grupos de estudio, que al ser transferencias sin análisis terminaban siempre con problemas, mal, disolviéndose mal, no en el sentido de una disolución en términos lacanianos, creativa, sino con peleas, con agotamiento, etcétera. No era la forma productiva para pensar cuestiones del inconsciente. Que aquí está el tema en juego. De lo que estamos hablando son de cuestiones del inconsciente. El psicoanálisis se propone como un método que propondría, que intentaría poder comprender, poder arañar algo de ese flujo llamado inconsciente. Al mismo tiempo, esta manera, esta posibilidad de poder acceder al psicoanálisis tenía directa relación con la práctica clínica luego, porque depende cómo pienso las cosas, depende de esa formación, como luego, indirectamente o directamente, en la clínica de cada quien, eso se va a ver como en repercusión, como efecto. Si yo me formo de alguna manera en una institución jerarquizada, y bueno, ¿cómo me saco la jerarquía de encima? Que de hecho es lo que pasaba, ¿no? En ciertas instituciones donde uno tenía que supervisar, de ahí la figura del supervisor. Figura también muy difícil de pensar, porque también se produce allí una jerarquización. Se produce allí una suerte de transmisión jerarquizada que no puede impedir la identificación, y toda identificación produce un cierre que impide la creación. Entonces, como vemos, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo poder escapar estos efectos de grupo? ¿Cómo poder sortearlo? Bueno, surgen escuelas analíticas que intentan ver qué hacen con esto. Es muy difícil, inclusive la escuela a la cual yo pertenezco, la École Lacanienne, que tiene como condición una sola categoría de miembros que buscaría esa transversalidad, pero a veces en la práctica eso no se da porque se producen efectos de grupo en el sentido del grupo sujetado, sujetado a un líder, sujetado a cierta línea, que nuevamente reinstala la jerarquización, por vía directa o por vía indirecta. Bueno, a Guattari esto le importaba mucho y en las tres ecologías le dedica un tiempo, pero en realidad ya viene desde el inicio en psicoanálisis y transversalidad, donde él está pensando esta cuestión, que de hecho se pone muy de manifiesto en las experiencias de la clínica Laborde, donde ahí el fenómeno de grupo va a ser pensado absolutamente diferente. Entonces, para dar inicio, lo que seleccioné para hoy, que está en las tres ecologías, si alguno tiene la edición en castellano, yo desconozco, no conozco la edición en castellano, como les comentamos, familiarmente la hemos perdido, no sabemos dónde está, pero hay un trabajo de Manola Antonioli en la misma Tres Psicologías, que es sorprendentemente claro para poder abordar este tema que estamos tratando. Y yo les voy a hacer una traducción salvaje aquí frente a ustedes para poder pensarla, para poder comentarla. El subtítulo que lleva es Ecología Social del colectivo a las revoluciones moleculares. Quienes vengan siguiendo nuestras transmisiones o nuestra manera de pensar, saben que el concepto de revolución molecular un concepto que hemos traído bastantes veces para poder pensar, para poder ver cómo se singulariza algo en una suerte de metamodelización, ergo, sin seguir ningún modelo anterior, algo que es nuevo. Nosotros damos por hecho y por sentado un montón de conceptos que escuchamos.
puesto que no podemos estar continuamente criticando. Pero al mismo tiempo nos tendremos que preguntar por qué no hacerlo. ¿Por qué damos por sentado lo que escuchamos? Hace poquito una alumna de la facultad, ella decía, bueno, porque el grafo del deseo en Lacan es tal y tal cosa, y repetía como de memoria. Dice, pero en realidad no entiendo lo que estoy diciendo. Es que sí, hay muchas cosas que no se entienden, pero que se callan, que se repiten. Porque uno podría preguntarse, pero ¿por qué el grafo? ¿Por qué esto? ¿Qué es el deseo? Y fíjense que hasta en cuestiones que serían pequeñas, realmente hay un gran interrogante. En la continuidad de su experiencia teórica y práctica, en el centro de la psicoterapia institucional y de la clínica de la Borde, la ecosofía social consistía para Guattari en un gran esfuerzo por reconfigurar las modalidades del estar en grupo. Entonces, propuesta de hoy, ¿qué es este estar en grupo? Por eso les dije, vayan pensando en los grupos de formación, vayan pensando en nuestro estar en grupos, en una escuela, en una institución, no importa dónde, cómo estamos en grupo. Reinventar las relaciones, no solo en los grupos, sino también en el seno de una pareja, que claro, es una especie de grupúsculo, de la familia, del contexto urbano, del trabajo. Fíjense cómo lo va ampliando, ¿no? Cuando ustedes escuchan a alguien que viene agobiado por su trabajo, los, los grupos en el trabajo pueden ser cerrados y absolutamente malvados. La gente obligada a ir a trabajar tiene que sostener, soportar en sus trabajos grupos que realmente son aplastantes. Lo que se llaman oficinopatías o el bullying en este momento que se sufre en muchísimos lugares de trabajo. Entonces dice, si la psicoterapia institucional aspira a articular el grupo social constituido por la institución junto con la sociedad en su conjunto, el punto de partida esencial de la reflexión de Guattari consiste en poder distinguir entre dos grupos, grupos sujetados y grupos sujetos. Esta es la traducción que yo propongo, porque también se podría decir, porque el castellano nos trampea un poquito, la idea es que hay grupos que están sujetos a una ley exterior y que la condición de esa grupalidad, si me permiten el neologismo, del hacer grupo, es respetar esa ley exterior. Y otros grupos que no siguen ninguna ley exterior, sino que se van construyendo ad hoc. Él está inspirado, dice, de la crítica de la razón dialéctica de Sartre, que había constituido para Guattari una referencia filosófica mayor. Y veamos, acá empezamos como a bajar un poquito de línea. Los grupos sujetados reciben su ley del exterior, a la diferencia de otros grupos que ponen todo su esfuerzo constantemente en autoproducirse y encontrar allí una ley interna de funcionamiento. Entonces tenemos grupos que uno ingresa y ya hay algo anterior que los forma como tal, que le da esa identidad. Y otros grupos que se instalan o se producen ad hoc, por ejemplo en jóvenes, donde la ley se va construyendo al mismo tiempo que deconstruyendo. No es que se instala de una vez y para siempre. La jerarquía, la estructura vertical, los rituales y las reuniones constituyen la mecánica habitual de los grupos sujetados que de esta forma apuntan a asegurar su permanencia en el tiempo. Para que vean que no están alejados de lo que estamos siempre conversando,
cuando uno dice algo que se corre mucho de lo que ciertos grupos lacanianos producen, lo primero que te van a decir es, eso no es Lacan, no sos lacaniano, no sos psicoanalista, esto no es psicoanálisis. Entonces, en cierto momento, de ciertos recorridos, cuando uno está empezando, uno se cuida mucho de no decir algo que haga que lo señalen como no psicoanalista, no lacaniano, no freudiano, porque es como perder la identidad que uno está queriendo adquirir. Entonces, en este sometimiento queda claro cómo me someto a esa ley que viene de antes, que da a ese grupo la condición de ser diferente de otro grupo. Y las peleas, recuerden, ¿no? Entre freudianos, post-freudianos, lacanoamericanos, cada cual con su ley y cada cual hasta con su propio lenguaje. Hubo un momento en que si uno decía fantasma era lacaniano y si uno decía fantasía era kleiniano. Entonces, la misma lengua ordenando, como diría Foucault, las cosas, las palabras y las cosas, que esconden siempre dispositivos de poder, claramente, ¿no? Este componente que le da esta estructura es sin duda necesario para poder escribirse y durar, porque si no quedaría como un encuentro temporario y se correría el riesgo de impedir cualquier ruptura creativa. O sea que los grupos que están regidos por una ley exterior que tiene una estructura vertical, la posibilidad creativa es muy difícil, porque siempre va a ser discordante, porque siempre va a ser distópica. Piensen en Freud, piensen en Lacan, y hay mucha gente, ¿eh? Pero por seguir la línea que podríamos llamar psi, bueno, un Guattari. ¿A dónde lo ponemos? ¿Cómo lo alojamos? ¿Cómo se lo desacredita? Y abandonó sus pacientes, hizo esto, hizo lo otro, tuvo una depresión. Porque todo lo que es creativo es disruptivo. Esto ya estaba planteado hasta por Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas con los paradigmas. Siempre que aparece algo nuevo, conmueve, se escucha como algo raro. Yo les confieso que hace 20 años atrás, si hubiera escuchado hablar de psicoterapia institucional, digo, ¿esto qué es? La palabra grupo, es como que esas cosas quedan sepultadas, superadas y ya no se vuelven a tocar. Y hace falta todo un recorrido para poder volver a levantar ciertas palabras que están como interdictas, de las que no se puede hablar, la palabra clínica, en fin, muchas cosas que fueron quedando que uno no volvía sobre ellas. Por el contrario, los grupos sujetos, o esos grupos que tienen un sujeto de grupo, no cesan de confrontarse con el límite de su propio sinsentido, de su propia muerte o ruptura. Claro, se construyen, pero no con la idea de permanecer en el tiempo, sino que tienen un carácter más de transitoriedad hasta donde dé, pero en ese exceso de libertad, si me permiten, siempre está como en una suerte de posibilidad de estallido, cosa que no sería un problema para estos grupos, porque en sí está contemplado que eso puede ocurrir. Digamos, por tomar un texto de Alush, están contra la eternidad. No se trata de fundar algo de aquí y para siempre. Quienes tengan lectura de Lacan, si toman el seminario eh, arbitrariamente numerado 11, no hay conceptos analíticos de una vez para siempre. O sea que esto está también dentro de esta idea del psicoanálisis. Idea rupturista, idea creativista, creacionista. No responde a una ley exterior. Por el contrario, desmonta esa ley, la cuestiona, la pone en jaque. Al mismo tiempo se esfuerzan estos grupos en conjurar las totalidades, o sea, eso que da una entidad cerrada, y las jerarquías para tratar de volverse soportes de un deseo de enunciación colectiva. Como en todo grupo,
Por supuesto, puede pasar que en un momento se vuelva una estructura inerte o que, sin saberlo, vuelvan a reproducirse los mismos roles y las mismas jerarquías. Al reflexionar sobre la naturaleza de estos grupos, Guattari se interesa en la producción de nuevas formas de subjetividad que la institución puede hacer aparecer a partir de tal o cual momento y que se vuelvan espacios funcionales abiertos sobre el exterior para crear maneras colectivas y no solamente para producir un organigrama jerarquizado y rígido. En lugar de un cierre, de una exclusión, buscar los medios de afirmación de una serie micro y macro que dejen de lado cualquier poder. El grupo sujetado y el grupo sujeto no son exclusivos. Deleuze, en su prefacio Psicoanálisis y Transversalidad, dice que son dos vertientes de la institución, porque un grupo sujeto puede quizás devenir, con cierta maniobra, en un grupo sujetado. Y fíjense esta parte como lo dice, que me parece muy interesante. En una crispación paranoica donde se intenta a todo precio mantenerse y eternizarse como sujeto, como individualidad. Claro, qué cuestionamiento fuerte, por eso Lacan estaba tan preocupado con esto que hacía Guattari con Deleuze. Más que Lacan, los lacanianos. ¿Cómo decirse lacaniano sin estar haciendo una suerte de apología de un sujeto, Lacan, que replicarían un montón de lacancitos dispersos por todo el mundo? Por algo Lacan disuelve la escuela. Co- Nosotros lacanianos, dijo alguna vez Miller, ahí tienen una totalidad. Nosotros lacanianos te hace una totalidad. ¿Y cómo sacás los pies de ahí? Ah, vos sos guattariano. No, ¿por qué? Sí, porque él es Guattari. ¿Cómo romper la idea de sujeto y pensar en términos de subjetividad colectiva? Esto es lo que está diciendo. De ahí la importancia, por eso me parecía eh, poder compartir con ustedes. ¿Cómo escaparnos de la eternización de sujetos, de personas, de la personalidad? Cuando Lacan llega a Caracas, él mismo dice, se ve que en Francia mi persona se de pantalla. Están viendo lo que hago. No pueden escuchar lo que digo, obnubilados por ver lo que hago. Y ustedes acá en América, según decía Lacan, han podido leerme con una precisión por no tener mi presencia. Este efecto de grupo, este efecto de cierre, que opera sobre todos nosotros. ¿Cómo, cómo hacer líneas de fuga frente a esto? Vuelvo a decirlo entonces. En este prefacio de Les, de Psicoanálisis y Transversalidad, él dice que un grupo, entonces, puede perder esa capacidad de ser sujeto y volverse un grupo sujetado en una crispación paranoica donde se intenta a todo precio mantener el grupo y eternizarse como sujeto. Es la tristeza que nos da las disoluciones cuando ciertos grupos tienen que decir, bueno, hasta acá llegamos. La dificultad a veces de aceptar ese paso y buscar de todas maneras que la cosa siga. Hay todo un debate si Lacan disolvió, si la escuela después de Lacan hubo una disolución, una dispersión, si se siguió con la escuela, si ese lacanismo produce más escuelas, y todo esto afecta nuestra práctica. Sobre la vertiente digamos, los grupos sujetos, la intervención institucional consistiría entonces a descifrar los fenómenos que hacen que el grupo se repliegue sobre sí mismo y entonces se funde sobre la exclusión, perdón, de otros grupos. Por ejemplo, dice el mecanismo de leadership, de identificación, efectos de sugestión. Volvemos al principio, grupo de estudio, cártel. El grupo sujeto
o el sujeto de grupo, no tiene estos mecanismos, no busca mecanismos de seguridad y de conjuración para evitar su destrucción, sino que al contrario, está permanentemente confrontado al riesgo de quedar sumergido por las tensiones, de exponer esas luchas internas, de tener decisiones que se pueden producir a cada momento en razón misma de su abertura al exterior. Claro, acá hay otro de los temas. Quienes conozcan de escuelas analíticas, la entrada a una escuela muchas veces tiene casi un paso ritual, religioso. No es que la entrada entre, me siento y me pongo a hablar. Debo ser aceptado como miembro. Ahí está la puerta que marca el afuera y el adentro. ¿Y por qué? Porque queremos preservar nuestro adentro, queremos preservar nuestra esencia, queremos preservarnos como grupo, con nuestra historia, con nuestros emblemas, con nuestra tradición. Yo creo que esto puede quizás ser absolutamente no operativo en muchos contextos, pero en el psicoanálisis, ¿quién es el dueño del psicoanálisis? ¿Los psicoanalistas? ¿Las escuelas analíticas? ¿Quién se apropia de algo que no puede ser apropiado? Y si tomamos la idea de Christian Laval y decimos que el psicoanálisis es un común inapropiable, que entonces no es de alguien, que no pertenece como objeto, porque si no caemos en el capitalismo, es el psicoanálisis, vuelto un producto prêt-à-porter, para llevar, listo para llevar. Y las instituciones analíticas, las fábricas de ese producto. Y los que quieren entrar deben tener la matrícula para poder entrar. Esta es la revolución molecular que propone Félix Guattari. De ahí la fuerza, la no distinción de espacios profesionales respecto del psicoanálisis, respecto de lo inconsciente. El grupo sujeto o sujeto de grupo asume desde el principio su finitud y la posibilidad de su estallido. Vuelvo al cártel. Empezamos un cártel sabiendo que no se va a eternizar, no va a durar 15 años. Tiene fecha de vencimiento. Bueno, acá la fecha de vencimiento es un estallido que se produce en virtud de la propia inercia de este tipo de grupos, porque al no haber un líder, al reformularse permanentemente la ley, está muy cerquita del caos, también de lo creativo, también de la creatividad. Pero insisto, no busca perpetuarse, busca ir mutando en todo caso. No porque lo busque, sino porque esa misma ley interna, esa misma dinámica, esa misma creatividad lo pone en jaque, lo, lo cuestiona invariablemente, porque no hay uno que pueda ser el padre de la horda primitiva. Cosa que observamos en muchas escuelas, que siempre hay uno que es el padre de la horda primitiva. Y están todos esperando que se muera para ver si puede ocupar su lugar. La estructura piramidal, ¿no? El modelo de, digamos, de la oveja y el pastor y su oveja. Los seminarios también, ¿no? Su estructura interna, en el caso del grupo sujeto, es siempre una estructura de transversalidad. Y si se organiza, es solo a título transitorio, en función de un problema particular. Y se esfuerza en elucidar su objeto propio, creando siempre nuevos medios para esa elucidación. El sujeto lo es de una enunciación colectiva, siempre renovada. Entonces, el grupo, asujetado, se pliega a una ley exterior y muda. El grupo sujeto produce permanentemente su propia ley. Y no es muda porque se puede enunciar. Y al enunciarla se cuestiona. Y al cuestionarla se desmonta y vuelve a empezar. En un movimiento permanente, Lacan decía en ese seminario los fundamentos del psicoanálisis, el inconsciente se abre y se cierra, es un momento permanente de apertura, cierre, apertura, cierre.
esa movilidad, permanentemente. Caos, complejidad, creación, orden, desmontaje del orden, casi como una sesión analítica que pasa por todos estos puntos donde hay un momento que no se entiende de qué se está hablando, que uno se confronta con el sinsentido, pero ahí aparece la creatividad, cuando se puede hablar, cuando el paciente dice no sé qué decir, y ahí empieza la sesión, porque ya no se sabe lo que se habla, y entonces se hace una apertura enorme, porque justamente el síntoma es no poder dejar de saber lo que me pasa, esa fijación a un saber imaginario. Ya vamos a terminar, ¿eh? Así podemos conversar. No importa que este tipo de grupos tenga siempre una oscilación perpetua entre dos polos de referencia, una subjetividad que tiene por vocación una toma de cierta palabra creadora y autónoma, al mismo tiempo que una versión de una subjetividad alienada en una alteridad social dada en enunciados rígidos, fijados. El principio particular de esto, que es la ecología social, viene justamente en una pragmática humanística de diversos talles. Lo llamaremos eros de grupo. Esto me pareció genial hablar de un eros de grupo. Y no es una cantidad abstracta, sino que corresponde a una reconversión cualitativamente y específica de la subjetividad primaria que produce la ecología mental. Y aquí tenemos dos opciones, así habíamos dejado hace 15 días. Ya sea la triangulación personológica de la subjetividad sobre el modelo yo, tú, él, con los sustitutos, padre, madre, niño, ya sea la constitución de estos grupos sujetos comuneros de grupo, autorreferenciales, abriéndose largamente sobre el socios y el cosmos. Ahora pueden ver ustedes por qué trabajamos como piensan los bosques, de Eduardo Kohn. Creo que esto fue el año pasado, cuando hablábamos de una semiosis viviente. Cómo se abre, hace caer la persona, lo personológico, se sale de esos shifters, de esos lugares de la enunciación rígidos, yo, tú, él, esa terceridad, el orden de eso, bueno, yo soy yo, vos sos vos, y se abre a cuestiones insospechadas, creativas, porque les pregunto, ¿cómo salir si no de esa neurosis? Si todo se está replicando, si la familia se replica en lo social o lo social en la familia, si la escuela tiene que ver, no sé, con el cuartel, si todo está jerarquizado, si las relaciones de pareja también están jerarquizadas, el que gana más que el otro, entonces tiene más poder que el otro, fíjense cómo se replica, si el padre con el hijo, ¿cómo se saldría? ¿De qué forma habría de salir de eso? Por eso es que el deseo no tiene más que quedar anclado en un síntoma, como detención de ese movimiento. Porque choca, no puede salir, queda colonizado. Guattari compara la organización de un grupo social con la de un grupo de pájaros migrantes. Repito, Guattari compara, esto en psicoanálisis y transversalidad, la organización de un grupo social con aquella de un grupo de pájaros migrantes que posee de una manera autónoma su estructura propia, su representación en el espacio, su rol, su trayectoria. Claro, imagínense esos pájaros, ¿no? Que van cambiando, que van volando, que se estructuran y al mismo tiempo se dispersan y se encuentran y se dispersan, donde uno puede ser el líder y después deja de serlo y es otro. Fantástico como imagen. O también dice a una banda de jóvenes que se organiza espontáneamente en un medio urbano según un tipo de reconocimiento y de organización interna. Esas organizaciones colectivas no se limitan solo al orden del lenguaje o del contrato, un contrato.
En su tiempo se decía que había que tomar las primeras entrevistas para explicar el contrato analítico. Fíjense, qué alejado podría estar uno del psicoanálisis creyendo que hacía psicoanálisis, convencido de que eso era psicoanálisis. Sentar a alguien y decir, bueno, usted va a venir 2 veces por semana, 45 minutos, si falta tiene que pagar la sesión, este es su horario, todo el contrato. Tomarse todo el tiempo para explicar bien ese contrato. ¿Y el psicoanálisis dónde queda entonces? ¿Qué lugar le damos? Pero que siempre me llamó la atención que uno esté convencido que está haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que quiere hacer. Y siempre me pregunté por qué uno caía en eso. Y tengo alguna respuesta. Por miedo. Por miedo, porque eh, a su vez el grupo sujetado, bueno, te da un lugar. Quizás es un lugar horrible, como mucha gente que prefiere un mal lugar a no tener lugar, a construirse su propio lugar, a tener que dar ese paso para poder lograr decir algo. Entonces es por miedo que uno aceptaba, ¿no? Como muchas cosas en la vida. Pero no miedo de una cobardía, como decía Lacan, puede ser culpable de una sola cosa, de ceder en tu deseo. Esa cobardía moral que él decía a veces del neurótico, ¿no? No puede seguir porque, ¿y qué irá a pasar? O porque todo el grupo te censura. Che, bueno, para un poquito. Si cambiamos todos, ¿cómo podemos hacer para transmitir? Contrato. Las bandas no tienen contrato, se organizan el mismo. Son formaciones imaginarias subyacentes en la constitución de estos grupos. No tiene una naturaleza contractual y nunca está perfectamente explicitado cuál es el plan que tienen. Quienes van por ahí a clubes y se reúnen con gente, nunca queda muy claro por qué te reunís. Te reunís por el solo hecho de reunirte. Pero muchas veces de esas reuniones surgen muchas cosas. ¿Y qué es lo que yo observé y les habrá pasado a ustedes? A la salida de algunos coloquios, congresos o clases universitarias, que si uno iba al bar, en los bares se producía mucho de esto. Ahí cuando ya no estaba el peso de la institución, por lo menos jerarquizada, cuando se puede hablar ya con una cerveza y decir por ahí lo que se piensa o lo que no se sabe, y ahí se producían cosas maravillosas. Bueno, esta es, es por estos lados donde aparece esto creativo que está diciendo acá Guattari. Pasa que hay que aceptar dar ese paso. A veces me decían, la otra vez, bueno, decían, Damiaje logró algo de esto. Yo no sé si logramos algo de esto, pero en nuestras reuniones eh, no tienen un objetivo de tomar un examen. Acá nadie tiene que aprender nada, más que el gusto de encontrarnos cada 15 días si tenemos ganas, y que cada uno pueda inspirarse o no a partir de lo que hablamos. Sería algo de esta naturaleza. Bueno, ya me callo un poquito más y termino. Cada institución, cada grupo, partido, escuela, universidad, hospital, podría encontrar un discurso literario o filosófico que se constituya a partir de su propia cohesión y de su propia axiomática y demandar la adhesión de aquellos que aspiran y que ya no buscan un programa. Porque si uno busca un programa, si uno vuelve a la receta, uno tiene necesidad de un líder, de un jefe, que es el que reúne. El grupo sujeto no se encarna en un individuo que podría pretender hablar en su nombre. Vuelvo porque esto es importante. El grupo sujeto no busca que se encarne un individuo que sería aquel que habla en nombre de ese grupo. No hay un portavoz. Ustedes van a ver que en muchísimas escuelas analíticas hay un portavoz, el que habla en nombre de, que no es cualquiera, es alguien que se ganó cierto lugar, y que todos hacen con la cabeza, bueno, ok,
Yo entiendo que es mucho más ordenado eso y por ahí más placentero que el debate permanente, que la cosa que se enrosca, pero que insisto, de tolerarlo surgen cosas que son realmente maravillosas. El proyecto que toma apoyo sobre una totalización siempre es provisoria en el grupo sujeto. En el corazón de un grupo pasivo puede entonces siempre surgir de manera imprevisible una nueva forma de subjetividad que desarrolla una dinámica interna propia, tanto como un grupo sujeto puede venir y quedar prisionero de sus propios fantasmas. O sea, acá está alertando, para no caer en una posición idealista, él dice que aún esos grupos sujetos, ese eros de grupo, puede no obstante quedar de repente aprisionado y lo que empezó de una manera, como muchas veces pasa, termina siendo o llegando a lo contrario de lo que buscaba. Momento de cierre, apertura, cierre. Entonces estemos advertidos de estas cuestiones para poder conversar de un modo diferente que el de un grupo sujetado por una ley exterior que condena siempre a una repetición incesante de lo mismo. Y que hemos sido, creo, muchos de nosotros víctimas de esa repetición, de ese cantinela permanente de inconsciente pulsión, transferencia, repetición. La oración. La oración es esa repetición permanente y cerrada, la organización religiosa, que termina como siempre viendo, ¿no? Y el psicoanálisis decía Lacan que conduce al despertar. Bueno, yo me voy a quedar acá. Tenía algo más de Foucault, pero lo voy a dejar para otra oportunidad, porque creo que Foucault también colaboró a tratar de buscar esos dispositivos de poder escondidos en las palabras de orden, en el lenguaje, en la historia, para no quedarnos solo con Guattari, porque cuando yo digo Guattari es porque estoy leyendo Guattari hace unos cuantos años, pero es Lacan, pero es Freud, pero es Foucault. Hay una polifonía en lo que digo. Y puedan poner ustedes más quizás autores que ahí están. Eh, eh, Parece que tenemos que salir de la idea de que trabajamos un autor. No existe el autor, no hay autor. Y cuando hay autor, hay autoridad. Y cuando hay autoridad, hay un grupo entonces cerrado que sin darnos cuenta hemos entrado y nos hemos quedado petrificados allí. Con todo lo que esto significa, porque de acá nos vamos derechito, derechito al DSM-5, al DSM-4, no sé por qué DSM es ir ahora, pero es la misma línea. Clasificar, psicopatología, el que clasifica, el que es clasificado, dispositivos de poder. Entonces, esta idea de Guattari no es que es solo de Guattari o de Guattari Deleuze, que es todo este caldo que se armó, que a mí me parece maravilloso, en eso que se debe llamar la French Theory, donde por algún motivo se produjo este encuentro de ideas que aún hoy sigue vigente. A mi modo de ver, el Mayo francés, obviamente, que ocurrió como territorio en Francia, en París, pero creo que ocurrió en el cosmos. Había alumnos con las camisetas del Che Guevara, o sea, esto no es una cuestión simplemente francesa, es una cuestión de ideas. Bueno, me voy a quedar callado acá y los escucho a ver qué pueden aportar, qué pueden decir de esto, qué se les ocurre con esta idea que en pocas palabras sería grupo sujeto, eros de grupo, grupo sujetado, ley exterior, estructura vertical, efectos de la verticalidad. Sujeto de grupo, grupo sujeto, transversalidad, no se propone como algo para durar, sino que es transitorio. Grupo sujetado, árbol, grupo sujeto, rizoma. Ahí creo que más o menos les pude orientar un poquitito con todo lo que venimos trabajando estos últimos años. Rizoma sin principio ni fin. El árbol, como se sabe, perfectamente está jerarquizado.
Bueno, Omar, ya has levantado la mano. Sí, gracias, Bu- Eduardo. Buenas tardes. Dentro de lo que planteaste, se me vino, obviamente, con esto de evadir la transversalidad. Alude, por ende, ok, a la verticalidad, a la jerarquía. Y esto, pues, es propiciado por seguidores. Y en cierto momento se enaltece al autor o a la personalidad del autor por aquello del culto a la personalidad. ¿Sí? Entonces, el practicante, el que ejercita el psicoanálisis, se evade, ¿no? En el momento en que, por ejemplo, dice, intervine así porque Lacan lo dijo, o lo dijo Freud, o lo dijo, y él se borra. Ya no es él digamos, el del grupo, ¿cómo decías tú? Del grupo sujeto, ¿no? No, pensarlo así, un grupo que está sujetado, Ok, assujetti en francés, grupo sujetado o grupo sujeto, porque ahí el sujeto es del grupo. claro. Entonces, Y este por otro, responde, espera, el grupo sujeto responde a una ley que se va construyendo, el grupo sujetado lo está por un dispositivo de poder exterior a él, sí, ¿sí? como un grupo cerrado, vaya. Bueno, va a construir un grupo cerrado, Ujú. exactamente. Y en donde esta situación, bueno, entre esto que se me ocurrió y que transmito, es también en qué sostenerse es difícil, ¿no? Porque por aquello de los referentes, ¿no? Agregándole ya no el nombre del autor o del personaje, sino de los conceptos, ¿sí? Tratando de que estos referentes que se vuelven ley a veces, conllevan a prácticas no muy ah, coherentes Y o uno adecuadas. podría preguntarse, Omar, ¿por qué nos tenemos que sostener? ¿De qué? Si no nos vamos a caer. Sí, Porque uno dice, ¿de qué te agarras? Nada. Porque es como esta idea del estadio del espejo que luego de la totalidad produce a precub la idea de un cuerpo fragmentado. Porque al haber totalidad, mi cuerpo puede fragmentarse. ¿De qué me voy a fragmentar? ¿Que se me cae mi identidad? sí, me parece que el sostenerse es en esa transversalidad, ¿no? Bueno, Eh, claro. pero se ha vendido, traemos en la piel por formatividad, digamos, académica, universitaria, de la jerarquía, ¿no? Sí, La sí, verticalidad. Entonces sí. eso no es fácil quitárselo, ¿no? Es analizarlo al fin de cuentas. No, incluso en esto que vos decís, cobra mucha fuerza lo que alguna vez Lacan enunció, que el analista se autoriza por sí mismo, de sí mismo, todo el debate que hubo, ¿no? Y ante los otros, pero eh, sus colegas, era para romper esta idea, justamente, de tener que sostenerse en una ley que fue escrita por otros y que tengo que repetir. O sea, el analista quedaría condenado a ser un títere, sin poder decir mucho más que lo que supone que Lacan o Freud o su supervisor o su control. Miren las palabras que se usaban: supervisor, control. Supervisor, el Superman tenía supervisión. Control, ¿control de qué? Control de daños. Entonces, claro, es una práctica que te mete miedo, que parece muy difícil de hacer. Era un control de la ley, ¿no? Es claro, claro, es la ley de la ley de la ley de la ley super yo. Entonces, ¿cómo se entiende que Freud haya dicho atención flotante y al mismo tiempo ejerzamos pensando en la ley como parte de un grupo por no perder esa identidad? Porque si no, es claro, pierdo mi lugar. Pero en la subversión del psicoanálisis, ¿cómo podemos romper la idea entonces de una persona, de un sujeto y pensar en términos de una subjetividad? Ok. Entonces, lo que vos dices, Omar, es cierto.
Yo creo que de nada hay que sostenerse, se sostiene solo, uno acompaña. Creo que la audacia después fue darse cuenta de esto, que, que esto funciona, no tenemos que empujarlo, se sostiene solo. La otra vez con mis nietas sacamos una foto porque había un árbol inclinado, entonces ellas chiquititas lo sostenían y parecía que ellas sostenían el árbol. Y sacás la foto, uy, qué fuerza que tienen, chiquitas de 4, 7 años. No, se sostiene solo. Tener confianza en lo inconsciente es saber que se sostiene solo. Yo entiendo, podremos, en esto que estamos conversando acá abiertamente, criticar, bueno, pero cualquiera lo puede hacer. ¿Cómo, cómo escapar de la anomia? Y bueno, serán los riesgos. Pero el modo organizado y vertical mm, no nos ha ido muy bien. Ok, gracias. No, gracias a vos, Omar. Si alguien más quiere aportar algo que nos permita reflexionar, mm, bienvenido esta noche entonces. Mm, Jaime, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. buenas tardes, buenas noches, Jaime. Sí, pues me he atrevido a compartir algo pues esta tarde a propósito de la conversación, ¿no? Em, Quizá no esté en el contexto del psicoanálisis, pero de algún modo me parece que hay algo de eso, de lo que se está hablando. Lo que quiero compartir es, tenía ahí en el closet una bolsa con cinturones de artes marciales, ¿no? De Taekwondo. Y junto a ellos unos papeles que me entregaron en un momento. Leí los papeles y lo que leí allí junto a otras vivencias, pues me produjeron un movimiento. El movimiento consistió en agarrar esos cinturones, quemarlos, colocarlos en un poste eh, y pues como si fuera una escultura, pero ya no son cinturones en sí. Y lo que llevó a hacer ese movimiento fue que en el texto leído hablaba de esta cuestión donde conforme vas avanzando te vas convirtiendo en modelo para el que viene atrás. Y, y pues pensaba en cómo esta cuestión llega a ser algo que pesa y que hay que cargar conforme vas avanzando. Si quieres seguir avanzando, mayor es la carga. Y me preguntaba, ¿y por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué tengo que cargar? ¿Qué modelo soy? ¿Y en serio me ven? Quiero que me vean. Y los que veo enfrente mío son aquí en este salón, lo que son afuera de acá. Se habla de un estilo de vida, pero ¿qué estilo es eso, no? Y algunas reflexiones en torno a esta cuestión fue que, bueno, a quien miraba en el estudio, se entrenaba, era otra persona afuera. Sin embargo, eran cuestiones que no se aclaraban en donde se decían que había que hacer de ese modo. Y como practicante, tampoco se articulaba una pregunta o una posibilidad de, como decía hace rato, de desmontar eso y como contextualizarlo. Entonces uno continúa allí y afuera con ese peso. Cuidado, porque alguien que puede estar entrenando donde tú estás, te puede estar observando. No sé, una especie de paranoia, ¿no? Y pues, Bueno, sí, pues fue no, una especie, según yo le llamé, de exorcismo, el tomar estos y signos, símbolos y prenderles algo de fuego. Y pues era lo que... liberarte por vía del fuego.
Hay varias cosas en lo que decís que me parecen, permiten poder decir algo más todavía. Primero el tema del modelo. ¿A quién se le puede ocurrir que uno es modelo para alguien? ¿Cómo a uno se le puede ocurrir que podrían modelar a alguien, formar a alguien? Es una idea de sentirse un pequeño Dios, a imagen y semejanza. Yo podría entonces lograr que alguien sea un analista como yo. Va de reto, cruz diablo. ¿Por qué? Si justamente cada quien tiene que ser artesano. Me da la impresión que el psicoanálisis, si convoca algo, es al artesano que hay en cada uno. No hay forma, si no pone cada quien de sí, eh, poder llevar adelante esta práctica en el sentido que la estamos viendo. Sí, escaparse de una práctica reproductiva, donde además lo que se aprende con un paciente no se traslada al otro. Entonces nunca hay experiencia, donde cada caso es nuevo, donde uno en cada caso es virgen de nuevo, porque no puede trasladar, no es una práctica médica donde la estadística viene a ayudarnos. Mire, de 10 pacientes que le damos este remedio, 7 les pasa esto, 3 les pasa lo otro, veremos cómo tenga o no compliance usted con esto. No es la lógica, no es el pensamiento de escuchar estas singularidades. ¿Cómo sería si no? Sería un estándar. Creo que de alguna manera Freud se dio también cuenta de esto. Después, lo que haya ocurrido es, por ahí secundario en este punto que estamos hablando, se dio cuenta que lo inconsciente nos llevaba a un nuevo mundo. Cuando él dice la otra escena, es otro mundo, es una conexión que viene a romper eh, una manera de estar en el mundo. Fíjense, había 3 mitos del padre en Freud, o sea que Freud está cuestionando al padre. En términos de lo que Jaime Pérez López acaba de decir recién, está cuestionando el modelo. Y nosotros se nos ocurrió decir que Freud es el padre del psicoanálisis. Entonces volvemos a invalidar la propuesta del modelo porque lo ponemos a Freud como modelo. No, no es el padre del psicoanálisis, porque el psicoanálisis es huérfano. Es huérfano, tiene la libertad de ser huérfano. No le pongamos padre, no le pongamos madre. El psicoanálisis es huérfano y lo fue siempre, porque si no viene esto que vos decís. Freud, lo sacamos a Freud. Tengo una mejor versión todavía. Pongamos a Lacan. Chao. Si uno era el padre, no sé, de Moisés, el otro es el padre de la horda. De Guatemala a Guatepeor, padre o peor, como dice el mismo Lacan. Père ou pire. Entonces la idea no es ponerlo a Guattari, la idea no es poner a Foucault, la idea es no poner nada. ¿Para qué queremos eso? Si esta es una práctica que, como decíamos en otras reuniones, apunta a una metamodelización. Por supuesto que hay muchas cosas que uno en un análisis va a escuchar. Con esto me refiero a que un paciente habla de su padre, pero poco a poco la palabra padre y su padre es como que se va esmerilando, como que pasamos de la Sagrada Familia, capítulo 2 del Antedipo, a una familia común, a la familia en el sentido ya afectuoso. No es que se produce alguien que va y, no sé, trata mal al padre después, que ya no tiene que estar sometido a ese modelo. Si nosotros en la formación, por eso decía es una palabra complicada, en este introducirnos en esto, estamos modelizados, ¿cómo transmitimos que hay vida más allá del modelo? Había alguien que me decía, bueno, yo me El pregunto en la oficina libro, si... Esperá, ya voy, Ariel. Uno me decía hoy, un paciente, bueno, es que yo no estoy ni separado porque me dijeron en la oficina, bueno, ¿estás separado o estás con ella? Y yo le digo, ¿por qué?
¿Por qué ese binarismo? ¿Por qué no pueden producir ustedes una relación de ustedes que escape a ese binarismo separados o juntos? Por ahí habrá que buscar una palabra de, no, me preguntan qué somos. ¿Por qué hay que responder a qué somos? A mí me hace acordar la dictadura argentina, que había carteles que decían, identifíquese. ¿Por qué me tengo que identificar? Entonces, bueno, Jaime, en función de lo que dijiste. Así que gracias por tu aporte. Ariel, Sí, yo estoy leyendo el libro de Vicente Desprez, ¿no? Y me parece que recorre gran parte de esto, lo que muestra con los distintos capítulos, como cuestionando el modelo, la ¿qué verticalidad libro, Ariel, y estás esta leyendo de Vincent repetición Desprez? de los experimentos, Yo digo, ¿qué libro estás el leyendo? de cuando el cordero viva con el Ah, lobo. ok, ¿Cómo? ok, ok. Lo vimos al Sí, principio de sí. año y después lo dejamos. Entonces yo me lo compré y a lo largo de los capítulos va mostrando esto, como cuestionando ese modelo de la repetición, del experimento, de dónde observar, cómo observar al macho, al dominante, ¿no? Todo ese tipo de cosas se terminaba repitiendo y siempre en este mismo modelo, incluso con lo de los monos, los victorianos y el dominio. Pero cuando, y acá viene esta parte de lo del grupo, las investigadoras con el trabajo de campo con los monos, por ejemplo, ¿no? Y cómo tenían que hacer grupo, y puede ser que se dé una verticalidad, etcétera, pero justamente tenía que encontrar una forma de hacer que era diferente a esa de no participar, no, no participes, no contamines. Pero entonces, ¿cómo entablar ese conocimiento? ¿Cómo producir un grupo para entender de una manera distinta qué es un animal o cómo conviven o cuáles son las leyes? Y justamente pensando en esto que se abre y se cierra, dice, cuando también vas viendo de la misma raza, pero en otra región, es diferente también. Entonces tenés que volver a ver cómo te vas a conectar, cómo vas a encontrar ese vínculo para entablar y, bueno, esto de las preguntas al animal y las respuestas, etcétera, que va trabajando en el libro. No me acuerdo. Ariel, la otra vez escuchaba, creo que el Papa dijo, creo, tómenlo como algo que me pareció escuchar, que sería mejor que la gente, en vez de adoptar mascotas, adopte hijos que están sin padres, ¿no? Y yo cuando escucho eso digo, ¿por qué? ¿Por qué sería una mascota menos que un hijo? ¿O cuál sería el problema? ¿Por qué no adopten todo? Hijo y también mascotas. O sea, ¿por qué este especicismo, ¿no? De que el animal sería menos. Entonces, lo que vos estás diciendo, que sí, efectivamente, hemos trabajado, te preguntaba cuál libro de Vincent Desprez, porque trabajamos también a la salud de los muertos, ¿te acordás? Eh, donde sí, efectivamente hay, me parece, un replanteo de casi todo. Podemos replantear todo, podemos replantear qué es la vida, qué es la muerte. Cuando trabajamos ante Edipo, habíamos visto que podríamos hacer una continuidad vivo-muerto, no respetando la idea biológica de lo que está vivo y lo que está muerto, que también es algo de una ley exterior que nos viene. La propuesta de Vincent Desprez de A la salud de los muertos es justamente eso. Y yo creo que retoma también el texto de Alush, de Erótica del duelo en tiempo de la muerte seca. De hecho, lo cita bastante en ese texto. Claro, y ella misma cómo va investigando de distintas formas los distintos temas, metodologías Ella diferentes. misma pone en acto, como hacemos acá, digamos, nuestro desorden característico, ponemos en acto un programa que nunca cumplimos. Y bueno, sí, porque se va armando con cada reunión, y a veces espontáneamente. Como les dije, no sabía de qué iba a hablar hoy hasta que me enchufé con esto. Bien. Eduardo, gracias Ariel. Eduardo Recamier, te escuchamos. Bueno, son dos preguntas. A ver si hay algunas opiniones sobre estas dos preguntas. La primera es si se sabe que algún ejercicio, eh, algunos grupos trabajan así. Si Guattari
se le dio continuidad a su propuesta, ¿no? De salirse así, no hablando nada más en los grupos analíticos, sino en general, porque está Pichón Rivière y está el psicodrama, etcétera. ¿Tú sabes, Eduardo, de alguien que trabaje así? Te voy a ser franco, no, puedo arrimar el bochín, como decimos acá, a, a ciertos grupos que conozco en Francia. Eh, por ejemplo, toda la gente de Place Publique, de Mayet Villar, tiene algo de esta formación de buscar lo nuevo, de llevar adelante cuestiones que podríamos decir están más allá del psicoanálisis, que son de borde del psicoanálisis, pero en la práctica no conozco, no veo. Lo más cercano que tengo es esto que hacemos acá, Ok. te soy honesto. Em, Más luego creo que uno también produce pequeñas revoluciones moleculares con la lectura, donde también podríamos decir que ahí hay una subjetividad, porque si no nos quedamos con la idea de grupo, de personas, y por ahí uno hace grupo con un texto también, porque lleva adelante esa subjetividad y se vuelve cierta enunciación, si se quiere, colectiva, no de uno, pero en concreto no. A veces me gustaría ver los efectos que producen. Por supuesto que también tenés la clínica Laborde, que en su momento se ha Sí. trabajado de esta manera todo lo que fue la locura, por así decir, con los resultados y con los efectos que se ha tenido. Pero no puedo decirte más que esto. Porque en el capítulo de otros escritos de Lacan, el capítulo que se llama La psiquiatría francesa durante la guerra, Lacan toma una posición totalmente, se opone totalmente a grupo operativo, psicodrama, grupos de terapia en lo Nunca- La psiquiátrico. verdad, nunca entendí por qué Ajá. hizo eso. ¿Perdón? Nunca entendí por qué Lacan hizo eso. Pues luego Mustafa Saufán le planteó el psicodrama analítico, no le gustó. Y luego criticó a Bayon de que los grupos que se usaban para apoyar a los heridos y a los afectados Sí, psicológicamente en la guerra, etcétera, todo eso lo descalificó Lacan, todo intento, sí. al grado de que uno puede concluir que no creía en ninguna ética ni en ninguna eficacia de trabajo grupal. Sí, yo creo Eh, que la palabra grupo no le gustaba. exacto, sí, Y sin embargo, él hacía presentaciones de enfermos que eran grupales, sí. lo cual es sorprendente, ¿no? Porque toda la presentación de enfermos es un hecho grupal, es casi un psicodrama. Por supuesto, si está acá se enojaría mucho conmigo que diga esto, pero su presentación tenía un sesgo teatral. El seminario de Lacan es un fenómeno de grupo. Por eso te decía, nunca entendí por qué tuvo esa aversión que los lacanianos, me incluyo, tuvimos a la palabra grupo. Era directamente mala palabra, como si uno dijera no al grupo y se estuvo buscando la palabra colectivo, buscar otra manera de escapar, porque el grupo tenía una suerte de efecto identitario. Pero acá creo que con esto que está haciendo Guattari nos permite salir de ese grupo, que me haces pensar en esto que dice Eduardo, que quizás el grupo que a Lacan no le gustaba era el grupo sujetado. Sí, claro. Porque vos recordá que Guattari es alguien que se analiza con Lacan, es alguien que es miembro de la escuela de Lacan, es alguien que se inspira en lo que Lacan dice. Y si uno puede distinguir lo que se dice de lo que se transmite, evidentemente Guattari toma de esa transmisión de Lacan. Y quizás por eso luego se inspira en hacer esta partición, en poder dividir ese grupo sujeto de una línea exterior que para Lacan no funcionaba, a un eros de grupo, a un sujeto de grupo, donde la ley se renueva permanentemente. Yo creo que el ejercicio de Lacan fue exactamente ese. No me refiero a los lacanianos, ¿eh? Sí, sí, sí. Estelo Campos dice siempre club de fans. Yo no me refiero al club de fans.
Sí, Me sí. refiero a Lacan, el hacedor Lacan, que en su seminario de los miércoles permanentemente inventaba. Era un payaso Lacan, no era un modelo. Igual que era un payaso moreno, ¿no? El psicodrama. Bueno, por supuesto, Moreno, pero genial, Pavlovsky, esa gente que tuvo cosas eh, que aún, que quizás no tuvieron el impacto, pero el psicodrama de Moreno es fantástico, sí, por supuesto, pero que fueron descalificados y hasta te diría injustamente por estas cuestiones de los grupos cerrados. El grupo cerrado es como la identidad. La identidad, cuando es arbórea, siempre al ser jerárquica, se funda en exclusión de otro grupo. Somos argentinos, por ende no somos chilenos, no somos mexicanos, no somos esto. Los nacionalismos se cierran y producen estas fronteras. Y lo teórico también se replica. Somos lacanianos, no hacemos psicoterapia institucional. Y en un grado extremo hasta es mala palabra, ¿eh? ¿A cuántos de ustedes le habrán dicho por ahí, che, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es eso? Como grupo. Grupo para la psicología. Nosotros somos psicoanalistas, como algo más específico. Así que bueno, Eduardo, interesante los comentarios que haces porque permiten tener este diálogo. Una pregunta un poco fuera de esto. Ya no están apareciendo las grabaciones en Facebook. Los Bueno, últimos. acá la culpable, Estoy alejada, creo que me escuchan. La culpable soy yo porque estoy muy ocupada. Prometo que esta semana subo los tres, que incluyen el de hoy. Perdón. Gracias. bueno, Excusez-moi. no, hemos estado con algunos inconvenientes, pero bueno, van a estar, van a estar, van a estar. Gracias por decirlo. Marco Antonio, gracias Eduardo. De nada. Sí, nada más enfatizar a propósito de lo que se ha venido hablando hoy del grupo sujeto, cómo llega a decir Guattari ahí en las tres ecologías que se trata de maquinismos vivientes autopoyéticos y no caer en lo que comentaba ahorita Ariel, en mecanismos de repetición vacía. Solo que me quedaba pensando cómo no deja de haber en ocasiones cierta dificultad para que cuando se trabaja en un taller de lectura, que los sujetos no lleguen a acomodarse a un grupo sujetado, sino que justamente se logre mantener la transversalidad. No deja de ser un problema y de estar ahí operando continuamente para que esto se pueda generar esos mecanismos vivientes autopoyéticos, ¿no? Es fantástico como lo decís, bueno, así lo dice Guattari, con esa puntualidad. Es el riesgo. Por eso leía esa crispación paranoica, donde alguien diga, por ejemplo, porque en andamiaje soy yo, porque hacemos esto, porque entonces, y ya se empieza a cerrar y se pierde esta espontaneidad donde lo que nos une no pasa por un lazo utilitario. Por eso nunca quisimos cobrar nada acá. Nosotros pagamos el Internet Premium para que esto salga bien, porque es nuestro, o sea, no es la idea de que sea un lazo que pase por el dinero, que entonces me obliga a mí a tener que preparar algo para seguir un programa porque ya estoy dentro de la... Vendí algo. No, es un encuentro que pueden estar, pueden no estar, podemos ser 5, podemos ser 20, de vez en cuando invitamos a alguien, pero ya hace como 30 años que estamos, desde presencial hasta que empezó la pandemia y comenzamos con el Zoom. El Zoom en realidad comenzó por la pandemia, cuando ya no nos pudimos reunir y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo continuamos con esto? Y después se instaló de esta forma. Y eso permitió también que tengamos amigos de México que pueden estar, que si no, no podían estar. Cuando lo hacíamos acá en un teatro nos reuníamos, que de hecho es donde va a estar Susana Berkovich, que ya les hemos anunciado. Pero sí, sí, efectivamente, el peligro es que el grupo sujeto, ese eros de grupo, y de repente se transforme en un grupo sujetado a la voluntad o capricho de alguien que se conecta con una ley exterior y que entonces empieza a decir, estos son nuestros o no son de nosotros. Y volvemos a la exclusión y a lo que quizás no podamos nunca evitar.
pero mientras dura Marco Antonio, qué lindo que es, porque se respira libertad. Ah, Y es lo mismo que una sesión, a veces por ahí uno terminará haciendo, qué sé yo, cualquier cosa, pero mientras puede abrir hasta el límite que se puede, y después, bueno, la vida, las cosas, ¿no? Tampoco podemos caer en pensar que lo vamos a lograr. Pero me parece que en esas pequeñas gotitas que se van produciendo, y bueno, ciertas cosas sí, efectivamente tienen cambios y se los observa. Así que bueno, gracias Marco Antonio. ¿Alguien Una más cosita quiere más, decir? una pregunta medio así de rumores y chusmerío, ya que lo nombramos a Tato Pavlovsky. eh, eh, Hugo Cardoso, ¿no se analizó con Tato Pavlovsky? Sí, Él lo Digo, decía porque hace ya que rato. estamos con los no, te lo muertos y digo, bueno, te lo y digo, viene te lo digo porque él lo decía, no, no porque me lo haya dicho a mí. Sí, sí, claro. Él estaba muy, muy inspirado en Pavlovsky. Y por eso después hubo Cardoso, que también fue quien, junto con él hicimos andamiajes, eh, hacía mucho teatro. De hecho hicimos obras, si yo no recuerdo mal, hicimos de Artaud. Y la de Paul Vení para este Claudel. lado. Y la de Paul Claudel hicimos el rehén, el panduro. Ay, me olvido el tercero. ¿Cuál era? El Eh, padre el humillado. padre humillado, le pego humillé. El padre humillado, el rehén, el panduro y el padre humillado, de Paul Claudel. Él hacía de mi esposa. Hugo, yo no. No, Hugo, era Hugo, mi Hugo. esposa. Y después Hugo hizo el suicidado, que lo hacía con una soga, que estaba ahorcado. Eso fue Ese, en el camarín de la musa, ¿no lo en la hizo? presentación del libro de Beatriz, ¿o no? Puede Se me ser mezclan las que haya cosas. sido una presentación de Litoral Del que último hicimos litoral cuando de estuvo Beatriz Aguad. Beatriz Aguad, mi amiga. Sí, bueno, muchas cosas. Bueno, seguiremos conversando y haciendo cosas en 15 días, salvo que alguien quedan unos minutitos si quieren agregar algo más, y si no, ya hacemos el cierre. Bueno, es el momento de cerrar. Eh, Buenas noches, nos veremos en 15 días. buenas Chau, chau, noches. prometo todo. Ella va a subir todo, dijo, ¿eh? Prometo. Gracias. Chao, Julio, hasta luego. Un abrazo, gracias, chau, chau. Un abrazo para ustedes.